Y un nuevo día en las Islas Malvinas. Estoy acá en mi hotel por salir a la otra isla. Como les comentaba, las dos islas grandes son Isla Soledad, que es donde estamos, e Isla Gran Malvina, que es a donde voy. Y después hay muchísimas islas pequeñas en lo que es todas las Islas Malvinas. Yo hoy voy a la isla Borbón, voy a tomar un pequeño avión que es de la compañía Figas, que es la compañía que opera dentro de las Islas Malvinas. Y tiene esta particularidad de que hay que reservar por la página o por Facebook directamente, máximo 24 horas antes, y le tenés que decir a dónde querés ir, y el día, o sea la noche anterior a volar, ellos te dicen a qué horario vas a viajar. Puede que viajes solo, puede que viajes con otras personas que justo coincidan en tu horario. Y también puede que viaje ganado, por ejemplo, porque a veces los traslados los hacen con estos mismos aviones. Así que vamos a ver con qué me encuentro. Está bastante ventoso, pero bueno, va a ser una linda aventura. Se va a mover bastante. Pero creo que va a estar bueno. Y lo otro interesante es que voy a salir desde el aeropuerto de Puerto Argentino, el aeropuerto al que se llegó en Operación Rosario. Estoy esperando el traslado para ir hasta el aeropuerto, que queda tan solo 10 minutos, 15 minutos de acá. Y el vuelo va a ser, creo, por lo que me dijeron, 45 minutos más o menos. Y ahora sí, estoy en el aeropuerto. Esta misma pista fue la que se utilizó en la guerra. No exactamente la misma porque la tuvieron que reparar y volver a construir. Es súper importante, la verdad, y también me parece increíble estar acá. Vamos a ver cómo se comporta esto. Me tuve que pesar porque en base a los pesos distribuyen los asientos. Ahí viene justamente un avión. Con eso me voy a ir a las islas. No podés llevar ningún equipaje con vos, todo se despacha. Solo podés traer una valija pequeña que no tenga mucho peso y se la das a ellos y ellos la guardan y después cuando llegas allá te lo dan. Así que vamos a ver qué tal nos trata el viento. No está tan mal, pero bueno, no está hermoso como para volar. Para que vean el mapa, yo ahora estoy en este momento, en esta parte de la isla. Y ahora vamos a ir al norte de la isla de al lado, ahí arriba. Esto sería Gran Malvina o para ellos West Falkland. Y esto sería Isla Soledad o para ellos East Falkland. Y ahora sí, estoy caminando hacia mi avión. El vuelo este está a 140 libras. Depende mucho de la distancia, más que nada de los precios. Este es un vuelo largo, diríamos, porque hay vuelos más cortos que tardan por ahí 10 minutos, 15 minutos menos y son un poco más baratos y están como algo así como 100 libras, pero más o menos rondan ese valor. Vamos a entrar en el avión. Okay. Right, you need to put your seatbelts on, please. Okay. Bueno, ya cerraron acá la puerta. Ahí como verán, tenemos dos asientos acá, esta fila de dos. Ahí la señora va al lado del piloto. Y para acá atrás también tenemos dos asientos y ahí es lo que sería la bodega que va nuestro equipaje. Okay. Quick safety brief before we go then. Okay. Point a few things out. So your main emergency exit's the door you used to enter. You'll see a red handle on the back of the door there that just pulls forward to open. When we get to Pebble, I'll do the door though, okay? So we just sit tight when we land. There's another door behind you on the left and my door at the front. You'll see a red handle on the window. That's in case of an emergency if the door won't open, pulls the window in. There's a standard airline type life jacket underneath your seat and you'll find a safety leaflet in the pocket in front with all the information. Seatbelts remain fastened, no smoking. Okay. That's about it, okay. There are some earplugs in the pocket in front you'll find. It's a little bit noisy, so it's up to you if you want to use them. We're straight to Pebble, 40 minutes, maybe 45. Should be quite smooth today. Okay. All right. Perfect, thank you.
aterrizando acá en el medio del campo. Acá aterrizamos. Miren lo que es la pista. Es el avión. Para que vean con lo que hemos venido hasta acá. Y acá finalmente he llegado a la isla Borbón. Detrás mío el avión con el que acabamos de aterrizar. Como verán, eso es la pista que acabamos de aterrizar. Aterrizamos en esa dirección para allá. Y ahora sí estoy en Isla Borbón, un día particularmente feo. Lo interesante de este lugar es que en la guerra, en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, este lugar funcionó como un aeródromo. Acá aterrizaban los Beechcraft, era más que nada o sea, en ese momento funcionó como un aeródromo. Y después, cuando bombardean lo que es la base aérea de Darwin, mandan, creo que son 5 Pucará a este aeródromo. Los británicos sabían de que acá funcionaba esta base aérea, por lo cual acá se inicia una operación que se llama Pralim o Prelim, perdón si me confundo los nombres. Vienen hasta acá, ponen bombas en los aviones, hacen explotar todo, los aviones quedan dañados, los británicos se vuelven a subir a los helicópteros y se van. Hay una operación que vienen a rescatar a unos mecánicos, si mal no recuerdo, que lo hacen con los helicópteros Puma. Los vienen a buscar acá y bueno, esto queda totalmente deshabilitado, sin uso. Los británicos tampoco se establecen acá, solo vinieron a destruir esta base que para ellos era un punto estratégico de ataque por parte de las tropas argentinas. Así que esto es lo que tiene de especial este lugar. Acá hay una placa conmemorativa. Y acá, a pasos del aeropuerto, como les comenté, habían colocado bombas en los aviones. No queda nada de esos Pucará. Lo único que queda es un avión de traslado, que en realidad solo quedan lo que son las alas. Era un avión de la prefectura, un avión de traslado. Y en esta operación, al mismo tiempo que tenían a los soldados británicos colocando bombas en los aviones y haciendo estallar todo, teníamos un destructor británico tirando bombas hacia este lugar. Como pueden ver, esto es producto de esas bombas que caían. Hay dos importantes hoyos acá en el medio del terreno. Se me pone la piel de gallina al volver a contarlo, y cuando me lo contaron y verlo es realmente increíble. Y además de todo me decían que justamente ayer vinieron los soldados que participaron de esa operación, estuvieron dando vueltas por acá. Y acá llegué a otro de los monumentos que hay en la isla, una cruz en uno de los montes más altos. Monumento realizado por el hundimiento del destructor Coventry, hundido por dos pilotos argentinos, Velasco y Barrio Nuevo, volando con aviones Skyhawk. Sorprendieron a este destructor, venían volando desde Río Gallegos, tiraron sus bombas, dieron en el Coventry, lo hundieron y con ellos murieron algunos soldados británicos. También había otro destructor al que también atacaron, pero solo lo dañaron porque la bomba no llegó a explotar. Y acá tenemos otro recuerdo de la guerra. Acá impactó uno de los aviones Dagger. Querían atacar San Carlos
y los descubre el radar del Coventry y manda a los Harrier a atacar a estos aviones. Eran 3 Dagger, de los cuales 2 caen en el mar y 1 cae en este mismo lugar. Raúl Díaz se eyectó, por lo cual no falleció. Si estoy en lo incorrecto, discúlpenme, y cualquier cosa háganmelo saber. Yo de todo no, o sea, leí mucho antes de venir, pero por ejemplo de esto no tenía conocimiento. Entonces me voy enterando por lo que ellos me cuentan y no sé con certeza los datos si son así. Pero bueno, sí me va mostrando qué avión era y cómo fue el ataque y desde dónde venían. Eso es sumamente interesante. Así que desde acá voy a ir caminando y mostrándole un poco los restos que quedaron de este avión caído en combate. Las piezas están esparcidas por todo el terreno, no sé si se llega a ver, pero hay por todos lados piezas muy pequeñas, y hay una parte más grande que ahora estoy llegando, pero bueno, quería mostrarles eso, que están desperdigadas por todo este terreno. La verdad que es muy fuerte, no esperaba encontrarme con esto, así que sigo recorriendo estos recuerdos que nos deja la guerra de 1982. Bueno, creo que ese es el momento más fuerte que he tenido desde que llegué a la isla. Como les decía, no esperaba encontrarme con esto. Y bueno, acá llegué a donde están las partes más importantes del avión argentino. Y acá, bueno, podemos ver la inscripción que dice Argentina. A ver, estas cosas, nada, son realmente terribles. Acá también podemos ver lo que es la silla cuando se eyectó. Está acá casi íntegra, les diría, como pueden ver. Y después allá también tenemos lo que era la ametralladora del avión. O sea, como pueden ver, todas las partes están dispersas, pero dentro de todo están bastante completas, y la verdad que es por lo menos para mí es muy fuerte ver esto. Bueno, incluso miren, se puede observar todavía la estrella de Israel, porque este avión era israelí, después fue readaptado en Argentina, pero es donde se puede saber el modelo de avión que era. Y sigo descubriendo la isla Borbón. Ahora estoy en la costa llamada Coventry, porque en esta misma costa, a pocos kilómetros de acá, fue donde Argentina hundió el destructor Coventry. Y también en este lugar encontramos una gran cantidad de pingüinos de penacho amarillo, que ahora los van a ver, son los que tienen las cejas como amarillas con los pelos parados, y es bastante divertido verlos porque van saltando con los 2 pies y es un movimiento raro el que hacen. De las islas pequeñas que hay en las Islas Malvinas, esta isla particularmente es la que tiene más relación con la guerra, donde se han dado combates, donde todavía hay restos de aviones, como les he mostrado, cosa que no pasa en otras islas. Entonces, si verdaderamente quieren conocer algo relacionado con la guerra y salir de lo que es Puerto Argentino y de la isla Soledad, es una isla que les recomiendo porque también tienen animales para ver, como en este caso pingüinos, y también historia de la guerra. Así que la verdad que es una experiencia muy, muy linda, además de despegar desde el aeropuerto de Puerto Argentino, aterrizar en este aeropuerto que, como les dije, fue utilizado también en la guerra. Entonces la verdad que toda la experiencia es bastante interesante.
Es este lugar que recuerda a 5 soldados que volaban en un jet civil, pero que tengo entendido que esos jets se utilizaban como forma de confundir a las tropas británicas. No sé si particularmente este jet estaba realizando ese tipo de tareas, pero el 7 de junio uno de los destructores británicos desde San Carlos manda un misil e impacta contra este jet y mueren los 5 tripulantes que iban en ese avión. Creo que es como el único lugar que hay, además de Darwin, donde hay personas enterradas argentinos. Y en este lugar descansan 2 de ellos que iban en el avión. Los otros 3, por lo que me informan, están en Darwin. Y de vuelta hacia el hotel encontramos otro avión caído en combate. En este caso el piloto era Volponi, y también cuando volvían de bombardear la zona de San Carlos con otro avión, que el otro avión sí pudo escapar, fueron interceptados por 2 Harriers. Encontramos algunas partes del avión, mismo avión que les mostré antes, un Dagger. Acá tenemos lo que son los vidrios de la cabina del piloto, y bueno, también un montón de partes desperdigadas por todo el terreno. Ya estoy terminando mi recorrido, voy a volver al hotel y por ahí pasear un poco por la isla, aunque la verdad que está más para dormir la siesta con este día que otra cosa. Estoy bastante cansado porque hoy arrancamos temprano, pero creo que voy a ir a dar una vuelta más que nada para ver algunos paisajes, que la verdad que más allá de todo la isla es increíble. Ya estoy de vuelta nuevamente, iba a decir en la ciudad, pero es muy chico, o sea, no hay ni ciudad. La isla es de un solo dueño, básicamente es una estancia, que hay un hotel, que es donde me estoy quedando. El hotel está a cargo de la misma persona que me llevó a hacer el tour. En modo de chiste él me decía, yo acá soy el policía, soy el encargado del hotel. Incluso cuando volvíamos sacó la indicación de viento del aeropuerto. Acá solo viven 7 personas, es él, su esposa, una chica que está de administración, chilena, su esposo en la cocina, un filipino que también ayuda en el hotel, y después dos personas encargadas de la granja. La granja se dedica a esquila de oveja y no hay mucho, o sea, hay ovejas, hay 10 casas debe haber, y en lo que es temporada me dicen que son 10 personas. O sea, están muy aislados de lo que... O sea, si ya Malvinas son islas aisladas, estas islas pequeñas están más aisladas todavía. Así que la vida bueno, ellos están
adaptados, ¿no? Pasa un montón de lugares en Argentina donde uno a veces ve y dice, ¿cómo puede ser que vivan acá? Bueno, sí, están acostumbrados. Cuando comienza la guerra, él tenía 12 años. Los padres lo que hacen es agarrarlo y mandarlo hacia otra isla más lejana de Puerto Argentino, como para que estuviera seguro. Él tiene recuerdos y me dice que escuchaba las bombas, los disparos, estuvimos hablando un poco de ese tema. Incluso todos los lugares que visitamos de guerra, él tenía mapas, me fue explicando, tenía conocimiento de la situación y de los aviones caídos y quienes habían fallecido. Eso estuvo súper interesante. Bueno, hablamos un poco también de la vida en la isla, de si conocía argentinos, de si había escuchado las historias. Eso es lo que tiene Malvinas, que uno viene acá y la historia está en las personas. En el aeropuerto también me encontré con una persona que tenía 26 años cuando estuvo la guerra, también estuvimos hablando un montón. Siempre todo es con respeto, quizás algún chiste a modo de broma, pero no de mal gusto. Y la verdad que por lo menos hasta ahora me sentí, no quiero decir cómodo, porque uno nunca está cómodo, pero nadie me faltó el respeto, ni me hizo sentir mal, ni nada por el estilo. Así que por lo menos en ese caso les puedo decir que todo bien. No sé si todos habrán tenido la misma experiencia. La isla me pareció algo increíble, lo que conocí me pareció increíble. Malvinas me está pareciendo increíble, más allá de que siempre hago la salvedad de lo que uno ve, de la guerra, de lo emocionante que es, de que se le pone la piel de gallina. Pero la verdad que la isla es espectacular. La cantidad de animales que uno ve en total libertad, que uno puede convivir con los pingüinos ahí dando vueltas, que están las ovejas, que están los pájaros que se cruzan, que ves las crías, o sea, los recién nacidos ahí con los huevos. Eso me pareció una locura, no lo había visto nunca. Así que la verdad que esa naturaleza que hay, los lugares con los acantilados, y la verdad que es súper cinematográfico. Así que en ese sentido también me está gustando mucho las islas. Algo también que pasó hoy es que cuando estábamos haciendo el tour nos enteramos que el vuelo que venía acá a la isla se había cancelado, por lo cual acá había 6 personas quedándose en el hotel. Hablo hotel y era parte de la granja lo que hoy es el hotel. Hace 9 años que esta persona lo concesiona, pero es bastante chico y todo muy rústico, pero la verdad que está súper cómodo y lindo. Y bueno, y esta gente se enteró que el vuelo se canceló, o sea que se tienen que quedar un día más acá. Y el vuelo mío mañana sale a las 11, así que toda esta gente vamos a ir en el mismo vuelo, vamos a ser como 7, hoy vinimos 3 a la isla. Entonces tengan en cuenta eso, nunca lo dejen para el último día, porque si el otro día tienen su vuelo pueden llegar a perderlo. Ni tampoco coordinen actividades el día que vuelven, porque primero nunca van a saber la hora porque se la enteran el día anterior y no saben a la hora que pueden volver, puede ser temprano, puede ser tarde. Puede ser que se cancele, entonces siempre déjenlo libre. Yo incluso mañana lo tengo libre. Sé que vuelvo a las 11 si todo va bien. El hotel está a 150 libras, pero lo que tiene es que te incluye las 3 comidas, o sea, el desayuno, la especie de vianda para irte todo el día y la cena. Así que sacando los impuestos y eso, en ese sentido el precio no está tan mal. El wifi acá es lo mismo, comprando la tarjeta. Así que nada, no hay mucho para conocer. La isla es grande, pero el lugar residencial es bastante pequeño. Así que es dar vueltas por acá nomás. Encima el día la verdad que no acompaña, está lluvioso, está feo. Miren, acá están las ovejas dando vueltas. Están ahí. Y bueno, me voy al hotel a cenar. Ya acá se cena a las 7, se cena muy temprano. Horario europeo, así que estoy comiendo bastante temprano, pero la verdad que estoy comiendo muy bien, muy rico, muy buena carne, muy buen pescado. En ese sentido está súper bien. Muchas cosas vienen de Uruguay y muchas cosas también vienen desde Reino Unido. Un nuevo día en la isla Borbón. Detrás mío estoy dejando el pequeño pueblo de la isla Borbón. Como les dije, son 10 casas a lo sumo, o construcciones que quizás se usan más para la granja que otra cosa.
y estoy caminando hacia Elephant Beach. Estoy yendo por mi cuenta, acá se puede caminar solo, no hay ningún problema, no necesitan sí o sí de un auto que lo lleve, salvo distancias largas como algunas que hice en el día de ayer. Pero en este caso la playa está a 20 minutos, así que estoy yendo a caminar por mi cuenta sin problemas. Y nuevamente en el aeropuerto de Puerto Argentino hemos aterrizado. La verdad que las playas que vi hoy desde el avión, increíble, unos colores, realmente parece el Caribe. Ayer cuando volé estaba todo mucho más nublado y hoy la verdad que el día, pese a que está bastante ventoso, el día está hermoso. Así que ahora ya voy nuevamente en Puerto Argentino, seguiremos recorriendo las Islas Malvinas.